El podcast Invisible es una producción de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador, en el marco del proyecto Humanium Metal de IM Suecia. Saludos a nuestra audiencia del podcast Invisible, su programa radial que aborda temas de relevancia para la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria. Yo soy Evelyn Martínez y será un gusto para mí acompañarles en este episodio del podcast Invisible. No olviden que el podcast Invisible es transmitido a través de las redes sociales de Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad y también en las redes del proyecto Humanium Metal El Salvador. Además, pueden encontrarnos en Spotify y escuchar todos nuestros episodios. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo y se refiere a las mujeres como artífices de la historia y su lucha por participar en la sociedad en pie de igualdad con los hombres. Las mujeres con discapacidad no están exentas de todas estas vulneraciones a sus derechos en los diferentes ámbitos, ya sea familiar, económico, educativo, laboral, patrimonial, entre otros. Un ámbito importante en la vida de cada mujer son sus derechos sexuales y reproductivos, ya que están relacionados con la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y el ejercicio libre de la misma. Es por ello que en este episodio contamos como invitadas a la Red Juvenil Coincidir. Así que le doy la más cordial bienvenida a Griselda López, Fátima Chicas y Brenda Vigil. Bienvenidas. Hola. Gracias. Bueno, chicas, empecemos hablando un poco sobre qué es la Red Coincidir para todas las personas que todavía no conocen. Ok, gracias. Bueno, de antemano agradecer el espacio que nos han permitido estar acá y pues poder llevar las voces de mujeres jóvenes a la audiencia que ustedes tienen. Y bueno, para empezar, comentarles un poco sobre lo que es Coincidir. Y la red es justamente eso, una articulación de diversas juventudes, ¿verdad?, del país que trabajan en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. Coincidir nace en el 2012, entonces ya tenemos nuestros añitos de estar trabajando en diversas partes del país y con diversas expresiones organizativas. Entonces trabajamos en varias temáticas de derechos sexuales y reproductivos y con varias estrategias. Una de ellas es el tema de la formación, la incidencia y el uso de las comunicaciones para la sensibilización, temas de derechos humanos y derechos sexuales y derechos reproductivos. Hablemos un poco, bueno, este día estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco ahora sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, porque sabemos pues que es un tema como que tabú, ¿verdad? Entonces, adentrémonos en ellos y explíquenos un poco qué son los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos estamos hablando también de derechos humanos. Estos se dividen en dos. Tenemos los sexuales, que es hablar un poco como del goce pleno de tu sexualidad, pero siempre y cuando teniendo conocimiento científico, laico, con respecto a este. Y también hablamos del tema reproductivo, de si tú como mujer quieres o no tener hijos, porque es una cuestión que también abordamos, ¿no?, en esta parte de los derechos sexuales y reproductivos, que no es una obligación que como mujer vos te tengas que reproducir, y tampoco la cuestión de discapacidad puede ser algo que exactamente te va a limitar a que no lo quieras hacer, porque si tú estás en las condiciones físicas y tu vida no se va a ver afectada por esta decisión, pues tú puedes hacerlo, porque luego también vamos a hablar como de uno en uno, y uno de los primeros derechos sexuales y reproductivos es el derecho a la vida, y no hablamos meramente de la persona que viene, sino de tú como mujer, cómo estás, si puedes o no puedes, porque tu derecho como mujer no se puede violentar, es decir, tu derecho a una vida digna en la que vos te puedas desarrollar, ¿no? Y el tema de las maternidades es una cuestión que se tiene que hablar con mucho conocimiento, porque puede darse que el tema de laicidad no esté, pero pues es por ello que también en Coincidir se trabaja como esta parte, ¿no? Ir tomando decisiones acertadas
y no tanto como por así decirte que haya algo, un prejuicio sobre la decisión que vos vayas a tomar. Y es importante decir, estos derechos los tenemos desde que nacemos. Desde que nacemos vivimos nuestra sexualidad, entonces ¿por qué no hablarlo dentro de nuestros hogares, las comunidades, las escuelas? ¿Por qué cerrar estos espacios y privarnos de un derecho que es tan importante? Al final, siempre en los talleres nos damos cuenta que las adolescentes, las jóvenes están teniendo una vida sexual. Y que no solo tiene que ver con sexo coital, sino que en la vida sexual vienen muchas otras cosas más, que no están exentas las mujeres con discapacidad, aunque a veces a la sociedad le gusta verlo así, ¿verdad? Como que una mujer con discapacidad no puede tener una vida sexual plena, cuando realmente sí. Solo que tenemos que tener la información necesaria, acceso a instituciones del Estado como salud, que tenga todas estas instancias que nos puedan brindar una salud sexual y reproductiva adecuada. Creo que también es importante reconocer, que es un poco lo que Fátima mencionaba, era que enmarcarlos en los derechos humanos. Entonces sabemos que los derechos humanos tienen ciertas características, uno de ellos es la universalidad, por ejemplo, y dice que los derechos son para todos y para todas, entonces desde el momento en que nacemos, ¿verdad? Entonces, sin importar nuestras condiciones, nuestro sexo, nuestro género, nuestra condición, si somos personas con discapacidad o no. Entonces los derechos sexuales entran en esta categoría también, y retomando también que son derechos que permiten el ejercicio de la sexualidad. Y la sexualidad hay que reconocerla como aquella dimensión humana también, que reconoce diferentes aspectos, como lo psicológico, como lo social, como lo biológico también, y en diferentes formas de expresión también, que hablamos del erotismo, ¿verdad? De la reproductividad, que o sea, cuando hablamos de sexualidad no solo enmarcarlo a una cuestión, ¿verdad? Pero sino que hablamos de género, de erotismo, de reproductividad, de afectividad también, de cómo nos estamos relacionando unos con otros o unas con otras. Y para las mujeres que ahorita nos están viendo, Liz, Fátima, Brenda, con discapacidad, ¿verdad? Y que quizás ahorita el tema les toque, ¿cómo pueden ellas hacer uso pleno de este derecho, ¿verdad? Respetando siempre la autonomía de ellas como mujeres, como personas. Yo creo que como primer punto es informarse bien, porque a partir de estar bien informadas nos podemos acercar a las instancias adecuadas y poner la denuncia, lincharlos en lo público, pues también al final a veces eso toca, ni modo. Vivimos en una sociedad que ahorita muchos de los derechos están siendo violentados y algunas de las cosas que nos quedan son las redes sociales. Entonces yo creo que lo primero es informarse bien, partir de la práctica personal, informarse, ponerlo en práctica en el día a día, compartir con las otras compañeras estos saberes y ya acercarse a las instancias adecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, a una unidad de salud, si quieren entrar en planificación familiar, y si en algún caso las violentan, pues se va a los juzgados y se pone la denuncia. Al final también son precedentes que son necesarios ir visibilizándolo. Creo que también para el ejercicio de esos derechos es reconocerlos como tal, o sea, reconocer que tenemos derechos, reconocer que vivir una vida libre de violencia es un derecho, reconocer que decidir con quién quiero estar es un derecho. Entonces, de reconocerlo como tal, de decir si quiero tener o no quiero tener hijos o hijas, entonces reconocer que eso es un derecho humano, reconocer que somos sujetas de derecho como mujeres también, porque pues sí hay toda una historia para las mujeres, ¿verdad? Que no se nos ha permitido y que los derechos con los que ahora contamos nosotras, son derechos conquistados, ¿no? Entonces que han habido luchas, que han habido resistencias, y que es de conocer y reconocer esas luchas y resistencias para ver esos derechos que hoy tenemos. Entonces, y luego un poco lo que Fátima decía también de cómo exigimos estos derechos, porque en el país aún no hay reconocimiento de algunos. En el país todavía hay mucha violencia en vulneración a los derechos humanos, a los derechos sexuales y derechos reproductivos, que aunque sí hayan políticas, que sí hayan algunas leyes que reconocen algunos derechos sexuales y derechos reproductivos, todavía en el ejercicio
y en la garantía de los mismos todavía no hay cumplimiento. Y dentro de eso también nos encontramos nosotros como coincidir justamente en los procesos formativos, en el trabajo territorial, es que no hay un reconocimiento de la sexualidad como tal para las mujeres con discapacidad. Entonces, tanto en sí misma como personas no hay un reconocimiento porque hay toda una estructura y una construcción que se ha hecho alrededor de la condición y también con la familia, ¿verdad? Porque la relación de dependencia y de sobreprotección que se hace con las personas con discapacidad y en este caso con las mujeres con discapacidad también es mayor. Entonces, y un poco retomando los derechos sexuales y derechos reproductivos, lucha mucho por la autonomía de los cuerpos. Entonces, creo que eso es bien importante también dejarlo de cómo se va trabajando desde los reconocimientos, desde las diversidades también, porque las discapacidades también son diversas. Entonces no va a ser la misma necesidad que tenga una mujer con discapacidad, que tenga otra mujer con discapacidad, así como en general las personas tenemos diversas necesidades porque somos personas diversas y también hay que reconocer esas diversidades también en las personas y en las mujeres. Sí, yo creo que eso es bastante importante, como informarnos y también, no sé, crear redes entre mujeres. O sea, si estamos en una comunidad y en esa comunidad 4 mujeres tienen discapacidad física, 2 tienen visual, ¿cómo entre mujeres nos reunimos y conversamos sobre nuestras situaciones? Porque nadie más que nosotras mismas va a saber cómo nos está tocando o cómo lo estamos llevando. Por ejemplo, en Guatemala una compañera compartía que su situación de menstruar no era la misma que una persona que caminaba, porque ella tenía discapacidad física, no, le costaba un poco movilizarse, estaba en silla de ruedas, entonces la verdad que ella nos decía, no es muy diferente, pero ¿cómo yo voy a saber si no estoy viviendo lo mismo que ella está viviendo? Entonces creo que las redes siempre son muy importantes, seguir tejiendo redes y claro, si sentimos que no tenemos esta información como tal, tocar una puerta donde sí se les puede brindar. El Estado puede, pero tal vez no se está tomando esa tarea, pero allí es donde estamos organizaciones como Coincidir, que sí tienen esos espacios y creo que pues si para nosotras un grupo de mujeres con discapacidad dice, bueno, yo no tengo conocimiento de cuáles son los derechos sexuales y reproductivos en general, pero me gustaría saberlos, estaría muy bueno porque también así nosotras tenemos el espacio de dialogar y decir cómo son para la sociedad en general, pero cómo también estas mujeres lo viven, ¿verdad? Sería como una gran experiencia también. Y así esa es una duda que me surge. Ustedes como Red Juvenil Coincidir, ¿tienen estos procesos formativos para mujeres? Es decir, si alguien ahorita dice, mire, yo de verdad yo quisiera educarme, quisiera saber más, quisiera conocer, ¿será que Red Juvenil Coincidir participa, hace estos procesos con mujeres con discapacidad? Sí, realmente tenemos una metodología para abordar el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, salud sexual y salud reproductiva. Es muy importante abordarla y lo abordamos desde lo lúdico, desde lo vivencial, qué estamos viviendo como mujeres, qué nos están diciendo, qué vivimos día a día. Y bueno, el año pasado tuvimos una gran experiencia justamente con ustedes, que nos dejó muchos aprendizajes de cómo estamos abordando a la población con discapacidad, ¿verdad? Realmente cómo las estábamos tomando en cuenta y a partir de eso modificamos muchas cosas en nuestra metodología porque fue un aprendizaje que para nosotras fue bien fuerte, ¿verdad? Como decía Brenda, reconocer la vivencia de las otras para nosotras fue bien valioso y nos ha fortalecido como red. Creo que eso nos falta a muchas organizaciones, porque a veces como que nos encerramos mucho con cierta población con la que trabajamos, pero dejamos de lado. Entonces, nos marcó mucho esta experiencia que tuvimos con ustedes, porque nos permite, nos abrió otro horizonte, pues, y reconocer también otras condiciones de mujeres, de juventudes, que es como nosotras trabajamos. Entonces,
es un reto prácticamente incluir diversos enfoques. Muchas veces también lo retomamos como en nuestra misión, nuestra visión, a nivel institucional, organizativo, pero ya llevarlo a la práctica también es bien importante que reconozcamos cuáles son nuestras oportunidades de mejora para poder trabajar con calidad con las personas, con calidad, con calidez, desde los procesos que ofrecemos a nivel organizativo. Bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad? ¿Qué mensaje les darían ustedes a las mujeres con y sin discapacidad? Porque mujeres somos todas, ¿verdad? En este día en el cual conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Bueno, yo tal vez que retomar un poco lo que decía Brenda, la palabra reconocernos entre mujeres, acuerparnos. Creo que sabemos que vivimos en un sistema que las mujeres nos quiere separadas, pero realmente todas las mujeres vivimos violencia de diferentes formas, en diferentes niveles, pero nos podemos acuerpar. Creo que somos muchas organizaciones de mujeres que estamos ahí para acuerparnos, para acuerpar a las otras. Es importante que en estas luchas nos sumemos. A veces pensamos que una marcha no hace nada, pero realmente sí tira un mensaje fuerte de cómo estamos organizadas y que estamos dispuestas a defender nuestra vida ante todo también. Igual, quizás el mensaje es que se sumen a la lucha, a las resistencias que tenemos algunas, que sí reconozco, ¿verdad?, de que se imposibilita muchas veces por nuestro entorno, por una cultura machista, por una cultura patriarcal, que hace creer que también las luchas no son necesarias. Entonces, y quizás decir sí son necesarios. Día a día las mujeres viven violencia, día a día las mujeres están quedando embarazadas, niñas, adolescentes, producto de violaciones, se nos está limitando el acceso a salud, muchas violaciones de derechos. Entonces hay muchas razones, podemos enlistar aquí, No terminamos. Podríamos enlistar, pero las razones ahí están y son razones muy válidas. Entonces, sumemos. Sí, bueno, yo siempre he creído que sí podemos tener un mejor mundo, pero tenemos que tener presente que no podemos dejar a nadie de lado, porque si no vamos a continuar en lo mismo. Siempre estamos luchando contra un opresor, pero también estamos oprimiendo quizás a quien está a la par o quien está cerca, o le excluimos porque no es igual que mí, porque no se ve como yo, porque se va a tardar más en llegar que yo. Y creo que es importante tener una empatía entre nosotras y tal vez ya irnos desligando de esos pensamientos que más bien nos dividen y no tanto nos unen. Porque siempre he pensado que en la diversidad es donde se encuentra la diversión, ¿no? Porque todas somos diferentes, todas tenemos una historia, pero que esa historia no nos separe, que esa historia nos una y que sea como una semillita que plantamos y que después va a haber un árbol hermoso, grandote, que nos va a cubrir de ese gran sol, por así decirlo, que nos mata, ¿verdad? Que nos seca y que nos daña mucho. Entonces sí podemos construir un mejor mundo, pero siempre teniendo claro que no podemos dejar a nadie de lado. Y quizás ese es el mensaje, ¿verdad? Quizás nosotros como mujeres, entre más conocedoras, sensibilizadas, ¿verdad? Y unidas en formar esa empatía, esa sororidad, ¿verdad? Podemos llegar a más, ¿verdad? Entonces, quizás ese es el mensaje que queremos dejar el día de ahora, ¿verdad? Que esta lucha no es solo la lucha de algunas, ¿verdad? Es la lucha de todas. Y que pues así como tenemos el lema, ¿verdad?, con las personas con discapacidad de nada para nosotros y nosotros, este día también es nada para nosotras sin nosotras, con las mujeres con discapacidad. Así que agradecemos mucho, ¿verdad?, el espacio que nos han hecho en sus agendas, porque sabemos que tenemos muchos compromisos, pero esta es su casa. Siempre son bienvenidas al podcast Invisible. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que estén por aquí compartiendo todo este conocimiento que de verdad no viene a generar polémica, o sea, viene a generar conciencia para las mujeres con y sin discapacidad y para las personas que nos ven, ¿verdad?, que también tienen una pariente también que tenga discapacidad, para que vayan adquiriendo esa sensibilización también. Gracias por acompañarnos entonces, ¿verdad?, al podcast Invisible y por trabajar siempre, ¿verdad?, con estos temas
en la prevención de la violencia desde las juventudes con mujeres, ¿verdad? Hasta las mujeres ya adultas, ¿verdad? La invitación está abierta también para que ustedes, si quieren saber más acerca del tema del trabajo de Red Coincidir, no sé si pueden socializar sus redes sociales. Sí, aparecemos en Facebook e Instagram como Red Coincidir SB y tenemos una página web, nos buscan como Red Coincidir y nos van a encontrar y van a ver todo lo que vamos a estar haciendo porque viene un año muy lindo, creo yo. Qué bueno, entonces esperamos estar también ahí nosotros con ustedes acompañándoles en este año. A ustedes también gracias por sintonizarnos, por escucharnos también en esta nueva temporada. Y pues esta ha sido una producción de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad en asocio con IM Suecia. Soy Evelyn Martínez y les espero en el próximo episodio del podcast Invisible. Adiós. Gracias. Búscanos en Facebook como Fundación Red de Sobrevivientes, en Twitter como @sobrevivientes, en Instagram, TikTok y YouTube como Red de Sobrevivientes. Hagamos menos barreras y mayor inclusión.